Ah, yo tomo. Acá yo no te puedo convidar, ¿viste? Porque es un mate de trabajo este. Si no te daba, Rorro. Acá es donde contabilizo los tags. Ajá. Esto, bueno, tengo que tener en cuenta cuando llegan los protocolos de la central, no te podés equivocar. Yo acá, por ejemplo, ¿ves? Estoy cargando 24, 6. Ah, tengo la 99. ¿Te acordás? La 99. La tengo de protector de pantalla. Espera que quiero... se colgó. ¿Y ahí no funciona? No, se colgó, no. Tengo que resetearla, ahora te muestro. Lo que pasa es que tengo la máquina a full de datos. Estoy cargando todo el tiempo, ¿entendés? Mucho dato. ¿Y ese bombón ahí? Esta es Gabriela, Gaby. Ella es la que nos capacita en todo lo que es marketing responsable. Ajá. Hoy para mí es un día muy especial porque tengo el honor de presentar a la licenciada Gabriela. ¿Viste lo que está Gaby, no? Ela tá linda, velho. Es así que vuela bajito. Espera, no mires ahora, no filmes allá. Buenas tardes. Gabriela es enviada directamente. No, en el curso del seminario la tenían todos en la mira. Yo tenía prendido todos los radares. Hay que hacer así. Yo estaba, pero atento, era una cosa. Los voy a dejar en las manos de Gabriela. Bueno, es una forma de decir. Como se chama seu chefe? Norberto Firpo. No, es un tipo copado. La verdad que lo agarrás en un buen momento y es un tipo que te da todo, te da... E aumento? ¿Eh? Aumento? No, el aumento no te dan acá. Son todos nuevos, tienen años acá en la empresa. ¿Quién es el más antiguo? Él. ¿Cuántos años? 7 años y medio. ¿Siempre en el mismo puesto? Siempre. Mas te capacitaram? Estuve capacitado siempre. Pero hay que hacer como hay que ser sutil, ¿viste? No hay que mostrar lo que uno sabe. Porque si no te quieren afanar el puesto después. De esta manera nos vamos a concentrar ahora en el segundo paradigma del segmento de la creatividad. Perdona, profesora, Sí. teniendo en cuenta lo que acaba de decir, digo, la inteligencia del humano no se mide por las respuestas que uno da sobre un tema en particular, sino por las preguntas, ¿no?, que uno se hace acerca de ese tema. ¿No? Sí. Ahí lo tenés este otro. Mirá cómo me está mirando. Me está mirando. Yo sé que me está mirando. Tudo bem? Quieren roban todo el tiempo, ¿entendés? Sí, bueno, igual estamos hablando del sector medio de inteligencia. No estamos hablando de lo top todavía. Cuando estemos ahí... Estamos bien igual. Todo va sumando y me parece que en conjunto esta idea está pareció, resultando. Sí. ¿Tu nombre cómo es? Antonio. Antonio. ¿Y el tuyo? Solución para un marketing responsable. Acá Juan José. Encantada, Juan José. Qué buena onda Norberto, que nos deja filmar todo esto acá. Es genial. Mira, Solution for a Terry, World in Motion. ¿Cómo le va? Gaby, ¿cómo ¿Qué tal? está? Muy bien, ¿Cómo buenas estás? tardes. ¿Qué tal? Boa tarde. Nossa, muito boa, velho. Es una mujer inteligente, ¿viste? Profesional. ¿Qué más? ¿Qué es lo que da la vocación? Deseos. Entonces te tira los galgos de una manera codificada, es eso. No hay normas de tránsito que prohíban esta autopista de pasión entre vos y yo. Pero solamente puedes andar por carriles exclusivos. Y guarda con acelerar demasiado, a ver si te pasas de salida. El asunto no es mostrar todas las cartas de una, hay que seguir con el juego. Nosotros estábamos haciendo un trabajo práctico. Tienen que unir el código de barra con el signo que ustedes crean que es el indicado. Pueden trabajar de a dos. Esta unión que había que hacer con los códigos de barra y las cosas de cuidado de ambiente me dio el pie. ¿Entendés? Aham. Antonio. Mirá, Entonces ahí lo que hice fue colocarle encubiertamente mi número de teléfonos entre los códigos de barras. Eso fue una movida impecable. Gabriela. Gênio. Cerrate poquito. Y después ya ahí se fue dando la mano solita. Por eso el juego es importante. Y lanzarse al juego. Señorita Gabriela, Sí. me quedé con una duda imantada que no me la puedo sacar. bien, decime. Bueno, imantada es como si mi mente fuera un imán y ahí es como que los polos se juntan. Te entendí perfecto, ¿no? ¿Cuál es tu duda? Ah, bueno, yo lo que no quiero, la verdad, es molestarte en tu horario de almuerzo. A mí lo que se me ocurrió es, si tenés tiempo, podemos almorzar y ahí me podés despejar las dudas que tengo, estas intrigas sobre el seminario. La palabra intriga en estos casos es fundamental, intriga. Porque si no quedás como un buchón de medio pelo en vez de un agente internacional.
Tenemos exactamente 40 minutos. Si queda entendido que vamos a hablar sobre tus dudas del seminario, entonces acepto que nos veamos en el bar, ¿te parece? En el bar. En el bar. Bueno, en el bar. Pero lo que la mina me quiso decir entre líneas, en realidad, fue... Ay, vas a tener que ser muy seductor en ese tiempo. Yo no doy segundas oportunidades. Y que te queden claro que esto sí es una cita. Así que te sugiero que te esmeres en el bar. ¿En el bar? En el bar. En el bar, entonces. Entonces llegamos al bar. Muy relajado estábamos, estaba todo bien. Yo notaba que había un cambio. Ya se sentó ahí y ella era otra mujer. Yo te voy a pedir un café y una tostada con queso, por favor. Y yo, si fue un 4 pesos, bueno, tráeme un pancho y un chop medium. Bien. Así que eligiendo alcohol en horarios de descanso laboral. No, lo que pasa es que tratándose de una cita me pareció lo más apropiado. Gary, esto no es una cita. ¿Qué le Pero pasó en la ¿cómo? mano? Ah, esto es una misión cumplida. No tengo por qué tenerlo en este momento para que vos te impresiones. Ya está. Ya está. Quedó en el pasado. Quedó en el pasado y prefiero dejarla ahí, si no te Perfecto, molesta. no. Concentrémonos en lo nuestro. Ay, gracias. Disculpe, podría cambiarla por una de pan integral y el queso que sea light, porque este se ve muy grasoso, ¿sí? Disculpe que no le indiqué antes. Yo con respecto al pancho, está bien. ¿Lo tomamos? Sí. ¿Estamos acá? Mi duda precisamente era sobre si voy a, ¿cómo decirlo?, aceptar o no una cita con vos. La verdad que es eso. Yo creo que levemente estaba dibujándome una sonrisa, pero no se atrevía como a lanzarla como al aire, así, ¿no? ¿Vos crees que algo va a ocurrir acá, por lo cual yo te voy a invitar a salir a vos? ¿Es eso? No, a ver. Vos quizás sientas que no corresponde que vos me llames a mí. Eso es lógico, por eso a mí se me ocurre. Vos me das tu teléfono a mí. Yo te llamo, pero como vos ya tenés mi teléfono, el tema ¿cuál es? Que cuando yo te llame a vos, en la pantallita de acá, ¿qué te va a aparecer? Juanjo llamando. Y no va a ser cualquier otro extraño que se quiere filtrar, un ratón. Ahí empezó como a hacer todo el código, esto de la cosa rara, de hablar como entre líneas. Vamos a entender algo, gracias. Evidentemente yo no fui lo suficientemente clara ni con el mozo ni con vos. Soy una capacitadora, Harry. ¿Sí? Vamos a trabajar, vamos a despejar la duda, por favor. Y con todo esto de la responsabilidad del marketing o el marketing responsable que ella nos enseñó a nosotros, yo sentí que le tenía que dar una enseñanza a ella. Entonces le hablé. Gabriela, el mundo se cansó de demostrar que en nombre de las cosas importantes se caen todos los muros. ¿Sí o no? Sí. Bien. Y vos sos una mujer. Sos una mujer. Sos una muy bella mujer. Y ahí había una energía, ¿entendés? Cuando te hablo de energía. Bueno, gracias. Pero no es mi manera justamente de establecer una relación así de entrada, rompiendo reglas. No, pero pará, no juguemos. Un segundo no jugamos. ¿O no me vas a decir que cuando viste mi teléfono anotado en la prueba y después te dije que quería evacuar dudas reales, no te diste cuenta que esto era una cita encubierta? Estoy acostumbrada a esta especie de insinuaciones laborales. Pero bueno, mientras exista la posibilidad que abarque una duda real sobre el seminario, acá está mi trabajo, esta es mi función, venir y despejar las dudas. Bueno, vos, Gabriela, ¿querés aceptar una cita conmigo, Juan José? Hagamos de cuenta que esta es una cita, ¿cómo sería? Ah, bueno. Yo diría que menos charla, más acción, vamos al baño. Al de mujeres, que es el más limpio, calculo. O sea que así sería una cita con vos. No me termino el café y ya me estás llevando a la cama. No, a la cama no te estoy llevando al baño, es lo que más a mano tengo. Tengo que reconocer que sos muy divertido. Muy. Bueno, gracias. Mi mamá siempre me dice. Fue así que bueno, que entramos en tema. Precisamente lo hicimos para que no sea tan chocante la situación. Porque el cambio que hay que generar desde un vínculo laboral a una relación amorosa en el lapso de 5 segundos, se te puede caer todo, ¿entendés? En ese momento. Hay algo que no entiendo y es como no pueden satisfacer a un cliente con una simple tostada con queso. Yo por eso voy siempre a lo seguro, ¿viste? Yo te hubiese llevado a otro lado, la verdad.
Sí, ya me dijiste, al baño, ¿no? Discúlpame, ahora vengo. Se hizo como la desentendida y lo que hizo fue que se fue a retocar al baño. Ahí yo entendí que lo que me estaba diciendo era, venía atrás mío. Ella quería garchar en el baño. ¿Entendés? Buenas tardes. El baño de caballeros es al lado y generalmente tiene un cartelito en la puerta con un nombrecito. Yo no entiendo cómo me querés seguir desafiando de ese modo. ¿Por qué no vamos...? Mira, si te mueves un poco más, esto se transforma en acoso. ¿Y no es la idea que se transforme en acoso? Si te quedas quietito te voy a mostrar algo. ¿Querés? Mirá cómo me quedo. Ya estoy quietito como mi amigo Tito. Bueno. Papá, ¿Y qué tal? que me gusta el moño, pero quiero ver el regalo que hay adentro. ¿Vos te das cuenta? ¿Sos consciente del nivel del envoltorio de este cuerpito? Totalmente consciente. Entonces te darás cuenta que no está acorde con este baño que no es tipo ABC1. Todo tiene que tener una identidad. Creo que eso era la duda de tu seminario. Bueno, igual... Espero que ahora esté despejada. En síntesis, una cosa es ver, otra cosa es observar y otra muy distinta es tener rayos infrarrojos, como los agentes secretos. Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, forever, forever. And No próximo capítulo de Encontros. Es una historia típica, te estoy diciendo, no pasó nada. Es una mina más que conocí. ¿Recién llega la piba o ya Mira, se va? recién llega, pero bastante maleducada, querido, porque ni siquiera saludó a los vecinos. Me estaba diciendo, anda y presentate. ¿No te llamó o estás en la etapa en que ya llamaste varias veces vos? No, chamullero no, realista. Porque una cosa es sufrir por amor y otra es ser una pelotuda crónica. Mira qué piola que es. ¿Y cómo hago para olvidármelo mágicamente? Obviamente una posibilidad es transarte al primer extraño que se te aparezca en el camino. Le di una mano, le di todo y ella me empezó a dar todo.